Buenas tardes, estimadas y estimados compañeros de Estudios Sociales. Para nosotros es un placer darles la bienvenida a esta serie de grabaciones de materiales didácticos para el acompañamiento pedagógico en el desarrollo de cada una de sus funciones. A la vez queremos desearles que este curso lectivo 2018 esté lleno de éxitos, de un trabajo dedicado a la transformación social, al pensamiento crítico, a la enseñanza de unos estudios sociales que consideramos tan necesarios en este momento y para nuestro país. Antes de iniciar con la primera conferencia del día de hoy, le voy a dar la palabra de bienvenida a mis compañeros, mi compañera Laura Lara, asesora nacional de Estudios Sociales, y Marvin Carvajal, también asesor nacional de Estudios Sociales, quien le dirigirá un mensaje de bienvenida a este espacio. Buenas tardes, compañeros. De cara a la implementación de los programas de estudio de Estudios Sociales y tercer ciclo de educación diversificada, que desde el año pasado se empezaron a implementar en séptimo y en décimo año, este año en octavo, noveno y undécimo año, queremos empezar, como lo decía Jamer, analizando una serie de temáticas que consideramos, según lo que ustedes nos han venido diciendo, son de difícil acceso o son novedosas, con la finalidad de que se conviertan en insumos valiosos para ustedes en el momento de cara al desarrollo que ustedes logren dar en las aulas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que estos sean insumos valiosos para ustedes, y le doy las palabras a mi compañero Marvin. Un gusto saludarlos a todos y todas el día de hoy. Esta es la primera grabación que hacemos para apoyar el proceso de mediación docente que ustedes están llevando en los distintos colegios del país. Sabemos que estamos en un proceso de renovación, en octavo año, en noveno año y en undécimo año. En octavo año hoy tenemos el lujo de tener al doctor Gustavo Barrantes, subdirector de la Escuela de Ciencias Geográficas, experto en el tema, que nos va a ilustrar sobre el tema de placas tectónicas y vulcanismo. Y la idea es ir acumulando una serie de materiales y recursos educativos a lo largo del presente curso lectivo, porque esta renovación en estudios sociales pensamos nosotros que va a durar 4 o 5 años, entonces queremos ir compilando toda la información posible para que ustedes a la hora de desarrollar sus clases tengan los mejores materiales y que los estudios sociales sean significativos para este país. Muchas gracias a Marvin y Laura por sus palabras. El tema precisamente que nos atañe el día de hoy son las placas tectónicas y el vulcanismo. Esta temática la podemos encontrar en el eje temático integrador de octavo año, como bien nos señalaba Marvin, que se titula La adaptación del ser humano a un medio cambiante, gestión del riesgo, recursos hídricos y cambio climático. El tema generador correspondiente es el primero, que se denomina la adaptación del ser humano ante un espacio geográfico dinámico y un recurso hídrico limitado. La unidad de trabajo atinente a esta conferencia del día de hoy es la dinámica de la superficie terrestre, la búsqueda de la adaptación y mitigación ante los eventos sísmicos y vulcanológicos. Las preguntas-problemas que se utilizan como elemento generador en nuestro programa de estudio tienen una importancia fundamental, ya que posibilitan el desarrollo del pensamiento crítico y la búsqueda de respuestas y, sobre todo, más preguntas que le permitan a los estudiantes desarrollar ese conjunto de habilidades para la vida que persiguen nuestros programas de estudio. Las preguntas-problemas que plantea esta unidad de trabajo son, entre otras, ¿por qué la actividad sísmica y volcánica ocurre en áreas específicas del planeta en la actualidad? ¿Es la vulnerabilidad de la población ante eventos sísmicos y volcánicos igual para todos en el planeta? ¿Esto por qué? ¿Qué medidas se pueden tomar para reducir las condiciones de riesgo ante eventos de naturaleza sísmica o volcánica en el mundo? Y sobre todo, ¿de qué manera se adapta el ser humano a las condiciones de sismicidad y los paisajes volcánicos existentes? Para ahondar este tema, tenemos el grato placer de tener a uno de los especialistas más importantes del país en este tema,
que es precisamente el doctor Gustavo Barrantes Castillo, quien como subdirector de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional colabora de forma voluntaria con el proceso de difusión y divulgación, en este caso de los estudios sociales, y a quien le queremos agradecer en nombre suyo y en nombre de la universidad este gesto solidario y sobre todo desinteresado de colaborar con los procesos que anteriormente señalábamos. Gustavo Barrantes Castillo es bachiller y licenciado en Ciencias Geográficas por la Universidad Nacional, es máster en computación y es doctor en Ciencias Naturales por esta casa de enseñanza. Parte de su tiempo lo ha dedicado a la docencia universitaria en cursos que tienen que ver con ciencias de la tierra, gestión de riesgos y geografía. Actualmente, como les decía, es subdirector de la Escuela de Ciencias Geográficas y coordina el programa de geomorfología ambiental y un proyecto en erosión costera. Ha elaborado más de 20 artículos relacionados con riesgo de desastres, ha contribuido con más de 20 ponencias en congresos nacionales e internacionales relacionados con educación, sistema de información geográficas y gestión del riesgo, y adicionalmente es coautor de 2 libros en la enseñanza de la geografía. Doctor Barrantes, es un verdadero gusto contar con usted en esta tarde y le queremos agradecer nuevamente por la gentileza de acompañarnos. Bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias. Vamos a iniciar la presentación de hoy, primero indicando que este programa trata de inspirarlos en el sentido de que ustedes sean los que vayan buscando y construyendo la información y el conocimiento de los estudiantes, por lo cual no se pretende aquí hacer todo un contexto técnico, sino hacer una valoración del tema que les pueda dar los elementos para poder iniciar este trabajo en el aula. La primera pregunta generadora que tenemos para arrancar es ¿por qué la sismicidad y el vulcanismo ocurren en áreas específicas del planeta? Primero deberíamos cuestionarnos si esta afirmación es cierta, si ocurre efectivamente una sismicidad y vulcanismo que tengan algún patrón. Esto lo podemos ver en el mapa que ustedes están viendo en pantalla, donde los epicentros de los volcanes, de los sismos, efectivamente siguen un patrón, y es un patrón bastante lineal. Incluso si ustedes son un poquito más observadores y pueden ver las diferencias de profundidad, verán que también ahí encuentran otro patrón. Por ahora, yo sé que ustedes saben de qué estoy hablando, pero pensando en los estudiantes, tratemos de dejarnos la inquietud de qué podría ser este patrón lineal que recorre todo el planeta y hace algunas formas un poco curiosas de diferentes dimensiones. Bueno, ¿qué pasa con el vulcanismo? Lo mismo, sigue patrones lineales, no está distribuido al azar, y podríamos ver también que encaja bastante con el modelo anterior de distribución de la sismicidad. Entonces, si la sismicidad y el vulcanismo no son al azar, hay algo que los está orientando, hay algo que los está haciendo manifestarse con este patrón. Así que tenemos que ir un poquito más abajo y empezar a hablar de el interior de la Tierra, porque los procesos que ocurren en el interior de la Tierra son los que están modelando la superficie terrestre, y en este caso el vulcanismo y la sismicidad están orientados en función de los procesos que ocurren bajo la superficie terrestre. De ahí algunas cosas generales que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que el interior de la Tierra tiene un núcleo, tiene un manto y tiene una corteza. Eso es de conocimiento de todos. Quizá lo más interesante es recordar que hay una sección de la corteza que se llama astenosfera, que es muy importante en este proceso porque nos va a definir dónde y cómo se van a mover las placas tectónicas en función de unas corrientes que se le llaman corrientes convectivas, que ustedes pueden ver en la ilustración, y que van a hacer una especie de circulación y que en superficie se va a mirar como una banda que transporta en una dirección, en este caso la corteza, ¿verdad? Y eso va a tener efectos sobre la sismicidad y el vulcanismo. Aquí tenemos un modelo un poco realista, donde podemos ver las dimensiones de las diferentes capas, y quiero que pongamos atención de esa zona roja, ¿verdad? Que le llamamos astenosfera, y que sobre la astenosfera entonces tenemos la corteza, y de ahí
Es importante entonces que ahora diferenciemos el manto en dos secciones que vamos a llamar entonces el manto inferior y el manto superior. Esto es muy importante porque los procesos que permiten el movimiento de las placas o de lo que se está moviendo en superficie es justamente ese manto superior y la corteza que está sobre él. Aquí podemos ver una aproximación y vemos que en el manto tenemos una zona muy interesante que llamamos litosfera. La litosfera está compuesta de dos capas, lo que llamamos la corteza, que es bastante delgada, y una zona de manto que está inmediatamente debajo, que es una zona rígida, una zona que no se comporta, que se comporta como un sólido, y debajo tenemos la astenosfera, que es lo que les estaba comentando, que es una zona que es bastante caliente y que podríamos interpretar como una especie de gel, que es lo que permite que se mueva esa litosfera. La litosfera es lo que posteriormente se nos va a quebrar a manera de cáscara de huevo y nos va a decir dónde y cómo se va a presentar el vulcanismo y la sismicidad. Para entenderlo mejor, entonces podemos ver que en realidad los continentes viajan, y en general viajan sobre esta litosfera, o forman parte de ella, viajan con la litosfera sobre la astenosfera. La astenosfera entonces es un lugar caliente, una zona donde el material tiene mayor movilidad y funciona, por decirlo de alguna manera, como un gel deslizante para que la litosfera se pueda deslizar, pero hacia dónde se desliza está determinado por las direcciones de la energía que viene del núcleo. Recordemos que el núcleo está muy caliente y emana temperatura, y esa temperatura provoca ciclos convectivos o ciclos de calor, que son los que finalmente terminan moviendo las placas tectónicas. No es mi intención ahondar aquí en el tema de tectónica de placas, sino más bien relacionar la tectónica de placas con el vulcanismo, que es lo que queremos explicar. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos esta sección que llamamos litosfera, que se está moviendo, y al moverse provoca algunos fenómenos en superficie o algunas formas. Un ejemplo es en el centro de esta ilustración, podemos ver un mar, y debajo de ese mar un adelgazamiento de la litosfera que se quiebra y permite el ascenso de material caliente del magma, del manto, que al llegar a superficie se solidifica y forma algunas estructuras nuevas de carácter volcánico que terminan siendo sistemas montañosos que se ubican en algunas ocasiones en el centro de los océanos y que llamamos dorsales. Entonces, hay vulcanismo debajo del agua en algunos océanos y es producto de la separación de las placas tectónicas. Por otro lado, tenemos que este material, esta litosfera se encuentra con otra litosfera, colisionan, y el resultado de la colisión es que el material más delgado o el material de menor densidad, que recordemos que también es importante que como la corteza marina se nos está formando principalmente con material proveniente del manto, y este material es pesado, tiene hierro, magnesio y otros materiales pesados, es denso, a pesar de ser más delgado, es denso. Entonces cuando colisionan, es esta la sección, la corteza oceánica, la que tiende a subducir o meterse por debajo del continente, provocando que paulatinamente sufra un proceso de compresión y calentamiento conforme se va introduciendo en el manto. Vale decir, es bien importante que una vez que ha alcanzado cierta profundidad, empieza un proceso de transformación que es normal en las rocas cuando son calentadas o cuando sufren presiones extremas, que llamamos metamorfismo, y producto de esos procesos hay una liberación de agua, pero no agua como la entendemos, un agua oceánica, sino más bien el agua que es parte de la composición de esos minerales, que es liberada a través de estos procesos de metamorfismo,
y que al estar esta agua disponible permite a los materiales que están en esta parte del manto fundirse. Es lo que llamamos fundición parcial o fusión parcial del manto. Y estos materiales al fundirse, o sea, pasar de un estado más o menos sólido a un estado mucho más líquido, en ese sentido son menos densos que el material alrededor, lo cual provoca que puedan ascender por diferencia de presiones. Evidentemente tienen arriba un continente y tienen que abrirse campo a fuerza de presión, en lo que funciona muy bien la presión de los gases. Nosotros hemos visto la capacidad que tienen los gases para ejercer presiones, y van rompiendo la superficie terrestre para alcanzar, para que el material pueda alcanzar la superficie, y ahí es cuando lo vemos con manifestaciones como fumarolas, vulcanismo, caída de ceniza, lava. Entonces, ahí pueden ver ustedes que hay un patrón lineal en el centro de los océanos que nos va a provocar, por un lado, vulcanismo submarino y también sismicidad, porque hay una ruptura del material en las dos direcciones, y esa ruptura genera pequeña sismicidad, y tenemos otra zona donde colisionan las placas, una se subduce, pero en ese proceso de subducirse hay un acople entre una placa y la otra, o sea, hay un momento en el que no se da el movimiento, sino que la fricción la traba, y es a partir de ahí que se acumula energía a manera de energía elástica, hasta que en un momento dado se libera de golpe, provocando el movimiento sísmico de tipo tectónico, que generalmente en las zonas de subducción son sismos de gran magnitud y gran potencial destructivo. Bien, esto pues ya algunos habían tenido idea de que algo estaba sucediendo, y por eso siempre mencionamos al famoso Alfred Wegener, que ya para el 1912 había hecho sus publicaciones y empezó a hablar de Pangea. En su momento se le consideró un loco, un soñador, un geopoeta, porque no había suficiente evidencia científica para apoyar su teoría, pero que cualquiera que pudiera ver la distribución de los continentes actuales podría deducir que se parecen a un rompecabezas y que originalmente estuvieron pegados. Y además hay otra evidencia que lo reafirma, como el registro fósil. Sin embargo, para el conocimiento de la época, pensar que algo tan duro y sólido como los continentes podían deslizarse sobre otro sustrato era muy cuestionable. Así que tuvimos que esperar un tiempo para que fuera aceptado lo que hoy conocemos como la teoría de la deriva continental, y la deriva continental, que habla de la famosa Pangea y otros continentes que estuvieron antes de Pangea, porque no hubo una única Pangea, hubo otras hacia atrás, pero en todo caso lo que nos dice es que la superficie terrestre está compuesta de pedazos que llamamos placas tectónicas, que en realidad están compuestas de la corteza y la parte superior rígida del manto, que juntos forman la litosfera, y es esa litosfera la que es desplazada por los movimientos circulares que hacen los ciclos convectivos, que están liberando la energía que viene del núcleo terrestre. Bien, de nuevo para que nos quede muy claro, en el centro de los océanos, las bandas transportadoras de calor están separando en dos direcciones opuestas esta placa, la rompen y generan entonces las dorsales oceánicas, en algunos casos mesoceánicas, o sea, al medio de los océanos, y el material que se filtra entre el manto y la corteza termina siendo material volcánico que desarrolla estos aparatos volcánicos, y también con este rompimiento sismicidad. En sentido contrario, podemos ver entonces estas trincheras o fosas, que son el resultado morfológico del proceso de subducción, donde una placa se introduce, como dijimos anteriormente, la que es más densa de acuerdo a su composición mineralógica, y que al llegar a cierta profundidad, vamos a hablar de poco menos de 100 kilómetros, empieza una fundición parcial del manto,
que permite que este material ascienda y al encontrar resistencia va rompiendo la corteza, generando pequeñas sismicidades que llamamos sismos volcánicos, hasta lograr llegar a superficie, donde se manifiesta a través de caídas de cenizas, fumarolas, magma, y podemos ver también un patrón lineal entre la sismicidad y el vulcanismo, que es el reflejo, nuevamente, de la forma en la que están compuestas las placas y su dirección de movimiento. Nuevamente aquí tenemos la sismicidad global desde 1975 hasta 1995, y pueden ver ustedes que solo la sismicidad ya nos dibuja las placas tectónicas, por lo menos los bordes de las placas tectónicas. Entonces, si uno asocia la forma del fondo del mar, la forma de los sistemas montañosos, la ubicación de los volcanes y la sismicidad, ya puede definir los tamaños y las formas de las placas tectónicas. Evidentemente, las placas tectónicas tienen direcciones de movimiento que van a definir qué relación se va a dar entre placa y placa, lo que llamamos bordes de placas. Y los bordes de placas son muy importantes saber cuál es cuál, porque en función de él está el potencial sísmico o el potencial de generar vulcanismo. Aquí podemos ver, por ejemplo, los volcanes que han hecho erupción en tiempo histórico, y podrán ustedes ver que la mayoría se asocia con los bordes de placas. Sin embargo, y quiero llamar la atención, algunos volcanes escapan a este patrón. Podríamos hablar, por ejemplo, de las islas de Hawái, que pueden ver ustedes al centro del Océano Pacífico, y este es un proceso distinto que se llama vulcanismo de punto caliente, y es una cosa un poquito más complicada y tiene que ver con que finalmente esta placa tectónica se va a desprender y va a irse cuando se está subduciendo, eventualmente termina pegando en el núcleo, donde hay una zona súper caliente que se llama la capa D, que termina casi derritiéndola a manera como de una melcocha caliente, que por su temperatura empieza a ascender y forma una pluma de material ascendente desde el núcleo hasta la superficie, formando el vulcanismo de punto caliente. Como ustedes verán, es una pluma que está adherida desde el núcleo, y esto lo que termina haciendo es que no se mueva, mientras que las placas tectónicas sobre ellas sí se están moviendo, lo cual hace que se esté corriendo constantemente la actividad sísmica, formando también patrones lineales, pero que no están necesariamente asociados a los bordes de placa. Aquí tenemos lo que les decía, que los distintos bordes de placa van a definir potenciales sísmicos y también tipos de vulcanismo. Por ejemplo, tenemos un vulcanismo donde las placas se están separando, que llamamos bordes de distensión o bordes divergentes. Estos bordes divergentes nos van a dar un vulcanismo generalmente submarino, aunque también se puede presentar cuando una placa se está quebrando al interno, y podría suceder como cuando vemos la placa de África y la placa arábica, que se están separando, y ahí hay vulcanismo que sería más o menos similar, o el inicio del proceso de lo que el día de mañana sería una dorsal mesoceánica, cuando estas dos secciones se separan lo suficiente para formar un mar, que en este momento lo que tenemos son cadenas de lagos. Entonces ahí tenemos un vulcanismo y una sismicidad relativamente de baja magnitud, porque la corteza es bastante delgada y la litosfera en general se ha adelgazado, el material está caliente, se está formando corteza nueva, entonces ahí los sismos no suelen ser de mucha magnitud. En sentido contrario, lo podemos ver en la ilustración, en el caso de la placa de Nazca, de la placa de América del Sur o sudamericana. Ahí lo que hay es una colisión y un fuerte acople, o sea, mucha fricción que termina trabando la placa, que se tiene que subducir hasta que violentamente se mueve, generando sismos de gran magnitud, como el famoso terremoto de Valdivia, que es es el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia, y que no es casualidad, sino que se debe a condiciones tectónicas particulares
Como les decía, ahí se asocia también que la placa tiene un ángulo de inclinación suficiente para producir este proceso que ya llamamos de fundición parcial y nos va a generar vulcanismo, que lo pueden ver ustedes. Entonces vamos a tener una combinación de amenazas en el mismo lugar, alta sismicidad, alto vulcanismo o alto potencial destructivo del vulcanismo en un mismo espacio. Costa Rica no escapa, estamos en una situación similar, tenemos en el caso nuestro una placa como la placa de Cocos y lo que hemos llamado históricamente la placa del Caribe, que ahora sabemos que es mucho más compleja la situación tectónica de Costa Rica, pero que en esencia tenemos vulcanismo debido al mismo proceso y sismicidad relacionado al mismo proceso, y tenemos otro tipo de fallas como la que ustedes pueden ver en la ilustración entre la placa australiana y la placa antártica, donde lo que está sucediendo es un desplazamiento lateral, o sea, lo que llaman una falla de cizallo, de corrimiento lateral, donde la placa está partida y simplemente se mueve lateralmente pero sin subducción. Entonces ahí ni se crea ni se destruye corteza, como sucede en los dos bordes anteriores. En el primero se crea corteza, en el segundo se destruye corteza, pero en este no, simplemente hay un roce porque está quebrada la placa, pero este roce tiene bastante fricción, bastante acople y permite generar sismos importantes también en estas condiciones. Entonces, ¿es la vulnerabilidad de la población ante los eventos sísmicos o volcánicos iguales para todos en el planeta? Bueno, la respuesta es no, un no rotundo. ¿Por qué? Vamos a irlo viendo por partes. Lo primero es decirles que el riesgo es una condición que está generada por dos grandes variables, que es la amenaza y la vulnerabilidad. La vulnerabilidad puede ser subdividida en dos grandes variables que a mí me gusta llamar exposición y propiamente vulnerabilidad, porque la exposición nos habla de si yo estoy o no estoy en el lugar donde la amenaza se va a manifestar como un evento destructivo. De ahí que uno en condiciones de riesgo tenga que evaluar estos elementos para saber cuál es su nivel de riesgo. En la ilustración aparece un elemento que puede llamarse un territorio donde no hay nada, pero digamos que hay una amenaza igual en los tres territorios. Puede ser empecemos por una amenaza sísmica, puede haber allá un potencial de sismo de 7, igual en los tres territorios. Como ustedes verán, en los tres territorios hay riesgo 0, pero estamos diciendo que hay una amenaza 7, pero un riesgo 0. La razón es porque no hay nada que vaya a ser destruido, porque el riesgo está en función de la ocupación humana de ese territorio. Si hay industria, si hay infraestructura, si hay poblaciones, ahí es donde hablamos de riesgo. Mientras tanto, son procesos naturales que se han dado y se van a dar a lo largo de la historia. ¿Qué pasa si exponemos algo a esas condiciones de riesgo? Eso es muy importante. Si exponemos algo ya tenemos riesgo, pero falta la variable vulnerabilidad. O sea, si lo que exponemos es frágil ante el evento o si es capaz de absorber este evento y seguir en condiciones de normalidad. De ahí, en la ilustración ustedes pueden ver que hay una zona que fue mal planificada, cuya construcción fue con materiales no aptos y desordenada en función, por ejemplo, de la topografía. Se asienta en áreas con fuerte pendiente. Entonces ahí lo que tenemos es un alto riesgo, mientras que del otro lado tenemos la misma exposición al mismo evento, pero con condiciones sismoresistentes de construcción y un mejor ordenamiento del territorio. El resultado es que tenemos bajo riesgo, no riesgo 0, tenemos bajo riesgo porque tenemos expuesto actividades, personas, infraestructura, pero que están mejor capacitados para soportar el embate. Bien, entonces vale decir que aquí hay un elemento que ya nos está haciendo la diferencia, y por un lado entonces tendríamos la ocupación que se haga del medio, la amenaza que ese medio tenga y la forma de ocuparlo en términos de vulnerabilidad. Aquí lo podemos ver nuevamente en el caso de una ciudad que haya sido colocada en un lugar de amenaza importante puede tener un alto o un mediano o bajo riesgo,
siempre y cuando haya pasado por todo un proceso de planificación y especialmente de gestión del riesgo. Porque la gestión del riesgo no debe verse aislada del proceso de desarrollo económico o el modelo de desarrollo económico o la organización y la cultura que está ahí, porque es el resultado justamente de no entender el medio que se está ocupando. Si uno sabe que está en un área con potencial de vulcanismo, entonces tiene que adaptar su modelo productivo a la zona donde habita, porque eventualmente va a haber vulcanismo. Ya lo estamos viendo en Costa Rica. Hace poco empezó a hacer erupciones y actividad importante el volcán Turrialba, y nos ha estado llegando la ceniza, nos ha estado llegando los gases, y ya nos dio una alerta y nos mostró que no estábamos listos, y ahora aparece el POAS diciendo: yo también estoy aquí, recuerden, yo tengo erupciones ya importantes que hemos hecho, y ustedes ¿cómo están? ¿Mejor preparados de en aquellos años cuando fueron las primeras erupciones o peor? Bueno, la respuesta es: estamos peor preparados, por dos razones. Tendemos a olvidar la historia, tendemos a pensar que este vulcanismo no se va a repetir, y densificamos la ocupación de una zona peligrosa en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para cuando ocurra. Eso está bien, cuando usted se prepara para cuando ocurra, entonces salva vidas, pero no salva la actividad económica ni pone a salvo la infraestructura. El resultado es que eventualmente se van a perder carreteras, aeropuertos, casas, cuando la actividad volcánica se intensifique, que podría ser ahora, que podría ser en 100 años, pero preguntemos cómo estará el Valle Central en 100 años si no tomamos las medidas que se requieren desde hoy. Bien, entonces nada más para aclarar, el riesgo está en función de una amenaza, en este caso la sismicidad y el vulcanismo, que no se puede reducir, y esto es muy interesante. Yo no puedo hacer que un sismo tenga menor intensidad, no puedo hacer que el volcán tenga menor erupción. Ellos tienen sus ciclos de actividad. Nosotros tenemos la obligación, primero, de tener una memoria histórica y un registro fiable que nos permita saber qué pasó y cómo fueron los daños o cómo la sociedad reaccionó frente a eventos del pasado. Y muy importante, necesitamos estudios científicos que nos permitan determinar el potencial de daños o por lo menos el evento que podría ocurrir en el futuro, lo que llamamos riesgo, pero desde un punto de vista de la amenaza, o sea, poder valorar la amenaza, saber que podemos esperar un sismo de cuánto es el máximo, cuánto es el periodo de retorno a ese sismo, cuál es el tipo de erupción, cuáles son los materiales que van a arrojar ese volcán, cada cuánto tiene actividad importante, y entonces nos preparamos porque todas las amenazas volcánicas no las tienen todos los volcanes. Cada volcán tiene un tipo de actividad y un tipo de peligro y un área en la que ese volcán puede afectar, y de ahí que necesitamos estudios que nos permitan decir: esta es el área de peligro para la caída de ceniza, esta es el área de peligro para los piroclastos, esta es el área de peligro para los gases o la lluvia ácida, esta es la zona donde no debemos habitar de sismicidad porque la intensidad y la topografía interactúan provocando deslizamientos. Esa es la parte de la amenaza. Entonces todos los territorios tienen amenazas distintas, pero tenemos que aprender a conocerlas y especialmente rescatar la memoria histórica y todos los documentos que nos hacen saber qué pasó en el pasado. Luego tenemos la exposición. ¿Quién está ahí? Y ese quién está ahí, desde actividades económicas, infraestructura, hasta personas, familias, y cuáles son las condiciones de esas familias, que es la parte de la vulnerabilidad. Si son adultos mayores, si son personas con discapacidad, si son personas en condiciones de pobreza. Todo esto les da condiciones de vulnerabilidad para hacerlos menos capaces de resistir el embate de un evento próximo que ocurrirá. El problema es estar esperando que ocurra. Nosotros tenemos que estar preparados siempre porque vivimos expuestos. Tenemos que reconocer la exposición y tratar de evitar, a través del ordenamiento territorial, la exposición máxima para que no tengamos desastres o tengamos condiciones como la que ustedes ven en pantalla. Eso es una exposición máxima.
En este caso, imaginémonos, porque no voy a exagerar, pero imaginemos que ese fuera un escarpe de una falla y la gente está viviendo justo sobre el escarpe de la falla. Y si no fuera el caso, aún así, si se presenta un sismo en esas condiciones, sabemos que los deslizamientos van a estar a la orden del día si ya están presentes sin sismicidad. ¿Por qué? Porque la ocupación humana provoca un deterioro ambiental. Entonces, si sumamos, por un lado, que el medio tiene una dinámica y presenta eventos que son potencialmente destructivos, y a eso le sumamos un medio ambiente deteriorado que podría tender a maxificar el resultado de este evento, por ejemplo, en este caso, podrían provocarse mayores deslizamientos porque hemos eliminado todas las barreras naturales previas que habían, o toda la cobertura forestal, y podríamos a la gente en condiciones de pobreza, en condiciones de infraestructura inadecuada, a vivir en sitios donde no tiene que vivir, ¿verdad? Esa es la parte de la exposición. Otra, en el caso de la sismicidad, muy interesante, todos sabemos que si usted vive cerca de la falla o cerca del potencial epicentro, va a tener mayor afectación, pero conforme usted se aleja, la afectación o la magnitud que usted va a recibir o el movimiento que usted va a sentir es menor. La razón es que la energía que se libera en el sismo va decreciendo exponencialmente con la distancia. Como ustedes ven ahí en los sismogramas, conforme usted se aleja del epicentro, se aleja de la fuente y se aleja de la energía que le va a llegar a usted, y por consiguiente está relativamente menos expuesto. De ahí es muy importante saber dónde está usted respecto a las fuentes sísmicas. Pero también es muy importante saber que estamos haciendo toda una labor de monitoreo, también desde la Universidad Nacional, en diferentes amenazas naturales, para poder entender cuál es la amenaza a la que nos estamos enfrentando, en el caso de la sismicidad y el vulcanismo. Un trabajo muy loable del Observatorio Vulcanológico y Sismológico, y también que eso eventualmente no significa que no vaya a ocurrir el terremoto, o no vaya a ocurrir un evento sísmico importante. El evento ocurrirá, el tema es si se convierte o no en un desastre. Si se convierte en un desastre va a depender de la sociedad que habita ese espacio, porque el espacio ya está con condiciones previas para que ocurran estas actividades sísmicas o volcánicas. Entonces recordemos, para el caso de la sismicidad, habíamos hablado de que había tipos de bordes entre placas, pero hay otra cosa muy importante, que es la sismicidad local, que está dada por las presiones que recibe la placa al interno por el movimiento general de toda la placa, que provoca esfuerzos diferentes dentro de la placa. Entonces podemos ver algunos tipos de fallas que son los más clásicos, que es una falla, el rompimiento de la corteza en alguna sección, y algunas, como ustedes ven en la ilustración, llevan a que se separen las rocas, los mantos rocosos se separan, y esa separación provoca entonces un movimiento sísmico, una falla de tipo normal, que nos produce un escarpe, y ustedes ven que ese escarpe se parece al que estaba toda la gente asentada en la pura orilla en la ilustración anterior. O podría ser que el esfuerzo sea de compresión, o se vaya en la misma dirección y provoca un rompimiento del material y un evento sísmico y un escarpe que se llama escarpe de falla inversa. Ustedes pueden ver que tiene una pendiente muy fuerte, inversa, por eso se llama falla inversa, y que también tiene un enorme potencial sísmico. Y finalmente, al extremo derecho de su pantalla, podrán ver una falla de corrimiento lateral. Entonces vemos que el modelo que vimos para las placas tectónicas está presente al interno de la placa, generando sismicidad de menor magnitud, pero potencialmente más destructiva. ¿Por qué? Porque está a la par de nosotros, mientras que los bordes de placa en algunas ocasiones están más lejanos o más profundos, mientras que esto está prácticamente debajo de nuestras casas. Aquí tenemos un ejemplo para recordar algunos conceptos que son muy claves y muy a veces confundidos por los periodistas, y es el tema del epicentro y hipocentro. Entonces el epicentro es la proyección en superficie de donde rompió principalmente la falla, y ustedes verán que usted puede estar en el epicentro y va a tener una zona generalmente de mayor daño, en función de que conforme hay mayor distancia,
las ondas sísmicas se van a ir atenuando. De ahí que necesitamos reconocer dónde están nuestras fuentes sísmicas y dónde está ubicada nuestra población, nuestras obras, nuestra infraestructura. Pero hay un fenómeno muy interesante que podemos debatir, que fue lo que ocurrió en México, tanto en el 85 como lo que ocurrió el año pasado, que estando lejos de una fuente sísmica, fue una de las áreas de mayor impacto por las ondas sísmicas. El resultado, o más bien la causa, la pueden ver ustedes en la ilustración. Vean que la onda sísmica viaja y llega a las estaciones sísmicas con diferente magnitud, pero eventualmente cuando se encuentra con un estrato blando, como es el caso de la Ciudad de México. Recuerden que la Ciudad de México fue construida sobre un antiguo lago que fue drenado por los españoles que conquistaron a los aztecas, o mexicas, y que ese lago, sobre esos cimientos de ese lago, se construyó la ciudad actual de México. Bueno, cuando las ondas sísmicas se encuentran este material, no viajan a su velocidad normal, sino que reciben una resistencia a su paso que hace que se vuelva a amplificar la onda, y el resultado es que, aunque se encuentra muy lejos de la zona del epicentro, ocurre también un gran desastre provocado por el desconocimiento del material sobre el cual está sentada la ciudad. Bueno, ellos, los ingenieros sísmicos, lo conocen, pero la población no. Y por ahí es muy importante entonces que hagamos ejercicios en Costa Rica de conocer el espacio, las condiciones geomorfológicas y geológicas de los espacios que estamos habitando en función del riesgo potencial que tienen. También está el tema de las réplicas, ¿verdad? Recordemos que a un sismo le siguen una serie de sismos, generalmente un poco más bajos que el mayor, y que terminan a veces de botar estructuras, y por eso la gente debería abandonar una estructura después de un sismo importante. Quería ponerles este ejemplo de esta ilustración, que es de Costa Rica, allá en Puriscal. Si ustedes recuerdan el famoso enjambre sísmico de Puriscal, y ustedes verán que esa escuela casi se cae esta pared, y yo creo que ya ustedes estarían preguntándose dónde está la varilla, dónde está la viga corona, ¿verdad? Entonces, quiero decir que si queremos habitar en un área que tiene un peligro conocido, deberíamos habitarlo en condiciones de menor vulnerabilidad, y eso pasa por un proceso de inversión en infraestructura para hacerla resistente, y no solamente en un proceso de preparación de la gente para que abandone las estructuras. Bien, como habíamos dicho entonces, los sismos siguen el mismo patrón de las placas tectónicas, y es interesante decir que la mayoría de los sismos está asociado a los bordes de placas, y cerca de 2/3 partes de los terremotos están localizados en el famoso cinturón de fuego del Pacífico. Y aunque esto todo el mundo lo sabe, lo que quiero es que vean a Costa Rica, que no se ve no se ve porque está llena de sismos, y el resultado es por nuestra ubicación tectónica, que tenemos una sismicidad importantísima. Y todavía el tema es un poco más complejo, porque 90% de los terremotos se producen a grandes profundidades, y aunque son intensos, se van atenuando, pero la mayoría de los más destructores son superficiales. Vean ustedes esa ciudad. Es una ciudad, por supuesto, hipotética, está ubicada sobre la falla, pero nadie la ve, y eso pasa en Costa Rica. No todas las fallas tienen expresión superficial. Ven esta que está cubierta por sedimento. Entonces el geólogo o el sismólogo no sabe exactamente dónde está la falla. Por eso es que se habla de zonas sísmicas que debemos estudiar. Bien, entonces la sismicidad, aparte de la sacudida sísmica que todos conocemos porque nos pega buenos sustos, tenemos algunos efectos secundarios, como el desplazamiento que se va a dar a lo largo de la falla. Eso quiere decir que cualquier estructura que colocamos en la falla se va a partir, y es entonces, pero también dijimos antes que no siempre sabemos cuál es el trazo de la falla, porque en el imaginario colectivo la falla es una línea. Algunas veces la vemos como líneas, pero generalmente se trata de una zona en que se va rompiendo de manera diferencial la roca, y no como una sola línea. Pero es importante saber un poco dónde está la falla, si tiene expresión superficial y cómo se mueve, para no asentar ninguna estructura encima. Luego tenemos un asentamiento diferencial del terreno. Eso quiere decir que eventualmente unas partes pueden hundirse
y esto provoca que, y hemos visto en algunos terremotos en el mundo, que algunas estructuras se tuercen y terminan cayéndose. El famoso proceso de licuefacción, y digo famoso porque lo tuvimos en Costa Rica en el terremoto de Limón de 1991, donde la arena, porque toda esta zona tiene gran cantidad de material arenoso, la arena, recuerden que Limón es una zona muy húmeda, con un nivel freático alto, material arenoso y una onda sísmica provoca lo que se conoce como licuefacción. ¿Qué es la licuefacción? Que el material que se comportaba como un sólido empieza a comportarse como un líquido, o sea que fluya. Al fluir va a romper cualquier cosa que se encuentre porque el terreno, la estructura no está hecha para moverse, y además va a tener asentamientos diferenciales. También va a tender a lanzar hacia superficie tanques escépticos y cosas que están enterradas, y provoca los famosos volcancitos de arena. Los deslizamientos, que son clásicos del deslizamiento de Cinchona, ¿verdad? Estamos hablando ahí, nosotros hicimos un ejercicio en la Universidad Nacional y tenemos el producto que lo pongo a disposición de ustedes, y levantamos 4.600 deslizamientos. 4.600 deslizamientos que provocó el terremoto de Cinchona, un terremoto de 6.1, pero mal ubicado. Y cuando digo mal ubicado no me refiero al epicentro, me refiero a la gente. La gente estaba cerca de la zona epicentral, que es la famosa Cinchona, que ustedes ya saben que fue trasladada, pero que hay una gente que está tratando de hacer presión por volver a habitar esos espacios y poner de nuevo condiciones de riesgo. Las avalanchas de nieve, en el caso nuestro, pues no se presentan, pero son un problema serio en otros países. Los tsunamis y los seiches ocurren en los lagos. Los tsunamis es porque eventualmente movemos el fondo del agua a través del movimiento diferencial de la roca, y esto provoca una ola o un patrón o un conjunto de olas que se van hacia la costa y provocan los famosos tsunamis. En Costa Rica sí han ocurrido tsunamis. Los tsunamis que se han estudiado han sido de baja intensidad, olas que estamos hablando de olas pequeñas, generalmente de 2-3 metros de tsunami. Pueden ocurrir mayores, pero muy localizados, y no hemos tenido un tsunami en tiempo histórico registrado realmente grande, lo cual no significa que no haya potencial para tsunami, sino que simplemente en nuestra corta historia no los hemos podido registrar. La Universidad Nacional, el programa ROMAC, están localizando fuentes potenciales de sismicidad que podrían generar tsunamis que afecten a Costa Rica, y ya estamos hablando de olas importantes provenientes de muy lejos, que le llaman los teletsunamis, ¿verdad? O sea, son tsunamis generados muy lejanos cuyas olas terminan reventando en Costa Rica, provocando mucho daño. Entonces tenemos que estar preparados, muy importante para evacuar, pero debemos ordenar ese territorio, porque todo lo que encuentre un tsunami va a desaparecer. Rompimiento de represas, pero en este caso no hemos tenido en Costa Rica, y explosión de incendio en áreas urbanas, que vimos en el caso de México. Es muy común que detrás del terremoto hayan grandes incendios, y eso se da porque utilizan tubería de gas para las viviendas. Nosotros no hacemos eso, pero también podemos tener problemas de incendios urbanos. Como les decía, aquí una ilustración del terremoto de Cinchona. Recuerden ahí por donde está ese que va con el maletincito, es Eliezer Duarte del Observatorio Vulcanológico. Ahí en esa zona se cayó, no sé si ustedes recuerdan, una microbús, y murieron alrededor de unas 6-7 personas solo ahí. Entonces veanlo antes y después. Por eso les digo que a veces es difícil percibir el peligro al que uno está expuesto, porque no se ve hasta que ocurre. Entonces, como sociedad tenemos que aprender que vivimos en un medio que es peligroso, y que tenemos que empezar a acoplarnos a ese peligro, adaptarnos a ese peligro, o eventualmente el peligro nos va a sorprender, nos va a generar un desastre. Aquí está también esta soda. Hay un mito urbano que me gusta mucho decir, y es que ahí aparentemente murió varias personas, pero el que estaba en el baño, si ustedes se fijan, quedó vivo. Bien. Un poco de cultura general. Ustedes oyen constantemente los medios de comunicación hablando de magnitud Richter. La magnitud Richter fue dejada de usar más o menos hace como 10 o 20 años que se dejó de usar la Richter, y hablamos ahora de la momento magnitud. Entonces es importante hacer la separación por un tema de que son dos escalas que funcionan con principios muy similares, pero no son equivalentes.
En la escala Richter tiene el problema de que se satura en los niveles más altos, o sea, más de 9 es muy difícil que ocurra porque cada aumento es 32 veces mayor que el anterior, porque es una escala logarítmica, no es una escala de 1 a 1, sino cada paso de 5 a 6, el 6 es 32 veces más grande que el 5, entonces el 7 sería 32 por 32 veces más grande que el 5, ¿verdad? Y de ahí que cuando llega un punto de la escala ya no puede subir, y por eso tuvieron que hacer el cambio por la escala momento-magnitud o magnitud del momento. Y la escala Mercalli, esto lo digo porque lo vimos constantemente en la prensa y es importante entender las diferencias. Entonces, las escalas como la momento-magnitud y la escala Richter, lo que nos estamos midiendo es la intensidad de movimiento, la energía liberada, mientras que la escala Mercalli o Mercalli modificada lo que nos está reportando es el daño que genera el sismo. Otra vez, el daño está correlacionado con la distancia al epicentro, pero también con el sustrato sobre el cual se asienta la población. Ya vimos que si es un suelo arenoso y con condiciones de nivel freático alto o de fuerte pendiente, puede ser tan o más destructor que en la zona epicentral. Pero además, esto nos ayuda a saber cómo está la población, si las casas son de adobe, si las casas son de madera, si son sismo resistentes. Entonces, esta escala no va a dar siempre la misma medida, porque conforme hay avance en el diseño sismo resistente, la respuesta va a ser más favorable. Esto lo vimos en el terremoto de Nicoya hace poquito, o también conocido como el terremoto de Samara, donde el observatorio vulcanológico había anticipado un potencial sísmico grande. Se presentó un sismo que no fue totalmente el esperado, pero que aún así hubo una baja cantidad de daños y no hubo muertos. Y con un sismo de ese tamaño similar fue el terremoto de Haití, que murieron alrededor de 200.000 personas. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hacemos las cosas bien, como se hizo con el Código Sísmico de Costa Rica, entonces podemos estar seguros de que la sociedad se está adaptando al medio en el que estamos habitando. La preparación, bueno, es importante porque los edificios, y aquí puse esta ilustración, aunque este edificio es viejo, es el de Alajuela, el de lo que era la oficina de correo de Alajuela. En general, los edificios antisísmicos no son construidos para que no se caigan, perdón, para que no sufran daños, no son construidos para que no sufran daños, van a sufrir daños, los edificios van a sufrir daños. Cuando hablamos de construcción antisísmica o sismo resistente, lo que estamos queriendo decir es que nos dé tiempo de evacuar el edificio sin que él se desplome. Ya después habrá que entrar a ver si hay que botarlo o no hay que botarlo, pero lo importante es que no mate personas, y eso, para que eso suceda, quiere decir que nosotros debemos evacuar el edificio debe soportar el sismo para que la gente evacúe. Y para evacuar necesitamos toda una cultura, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a una sala, en algún lugar, no sabemos dónde está la salida de emergencia, dónde está la zona segura, o si trabajamos en un edificio, deberíamos conocer nuestra ruta de evacuación y hacia dónde dirigirnos y qué hacer. Eso es estar preparados, porque el próximo sismo no sabemos si es mañana. Y ahí está el viejo refrán que dicen que proviene de los japoneses, que dice que son las construcciones y no los terremotos los que matan gente. Y es muy cierto, nadie se ha muerto, bueno, se ha muerto Costa Rica del susto, eso hay que decir, hay gente que se ha muerto del susto, pero en general el sismo no mata a nadie, lo que mata es la estructura que le cae o el deslizamiento que le cae encima a las personas. Podemos tomar medidas de mitigación, ¿verdad? Las casas de adobe, por ejemplo, y bareques son muy propensas a desplomarse, entonces una medida obvia de mitigación es no construir con estos materiales. Los techos de teja son muy pesados y tienden a matar a la gente cuando hay sismos importantes. El ladrillo tiene un mal comportamiento frente a los sismos, que tiende a quebrarse. Entonces hay ciertos materiales que deben cambiarse por materiales más dúctiles, como es el acero o las varillas de hierro, y por eso estamos construyendo las casas con cemento y varilla. Y hay métodos de construcción antisísmica que son muy buenos y que nos va a permitir tener seguridad. No podemos decir que la casa no haya luego que botarla porque quedó estructuralmente inservible, pero vamos a decir que todos pudimos abandonar la casa y no hubo ningún problema.
y si está muy bien construida, pues de repente puede soportar una intensidad de diseño. Recordemos que si vemos en el Valle Central podríamos esperar un sismo máximo de 7, como un sismo muy grande. Entonces podemos construir casas capaces de soportar un sismo de 7, pero si estamos en zonas donde la sismicidad, como Chile, esperamos sismos de 9 prácticamente, ahí pues lo que deberíamos es pensar cómo salir de la instalación y luego cómo reponer. Sí, flexibilidad, ductibilidad, entonces es lo que buscamos en los materiales. Ahora está de moda hablar de pronósticos, ¿verdad? En el caso de la sismicidad, pues los pronósticos no son posibles como tales, de decir cuándo y dónde va a ocurrir el sismo. Entonces yo no puedo decir mañana a las 3 de la tarde viene el sismo, pero sí es posible hacer una predicción a largo plazo, como lo ha hecho el Observatorio Vulcanológico en el caso de la península de Nicoya, donde lo que se estudia es el potencial, cuál es el sismo esperado, dónde y con qué condiciones se va a dar. Ahora, por ejemplo, ya empezaron a instrumentar la península de Osa, porque es allá donde se espera que rompa el próximo ciclo sísmico, y de ahí un avance, pero que no nos está diciendo cuándo ni exactamente dónde, pero sí nos va a decir en qué condiciones se va a dar el sismo y cómo preparar la infraestructura, porque ya sabemos que viene el sismo. En el caso del Valle Central, tenemos los terremotos de Cartago, tenemos los terremotos de Cinchona y una serie de terremotos que nos han dicho dónde están las zonas y dónde tenemos que prepararnos y cómo construir. La alerta, también en el caso de la sismicidad, las alertas no funcionan muy bien porque el tiempo de respuesta es muy corto. Generalmente las alertas se basan en la velocidad en la que se desplazan las ondas P y las ondas S, lo cual significa que unas ondas viajan muy rápido, llegan primero y las más destructivas vienen detrás y nos da un tiempo para decir ahí viene la otra onda. El problema es que eso solo funciona cuando usted está muy lejos del epicentro, como en México, que los epicentros, en la Ciudad de México, los epicentros o las zonas sísmicas generadoras están lejos de la ciudad. En el caso de Costa Rica estamos muy cerca de zonas y lo que podríamos ganarnos en el caso de los sismos tectónicos, pero también recordemos que la distancia se va atenuando, entonces no tiene mucho sentido en el caso de Costa Rica hablar de alertas, pero sí de hablar de organización comunal para estar preparados, para saber enfrentar lo que viene. Y la planificación del uso del suelo es importantísima, ¿verdad? Dónde no construir o cómo construir dependiendo de donde usted esté, y para eso se requieren estudios de zonificaciones sísmicas y políticas que determinen cómo construir. De aquí llamar la atención de que es normal que nosotros, cuando vamos a construir una casa, busquemos un maestro de obras o busquemos un jornalero, un peón que nos diga: mira, yo le hago la casa más barata que el arquitecto o que el ingeniero, yo consigo a alguien que me firme el plano. Y cuando ustedes les hacen el presupuesto, generalmente, como él no es un profesional que se va a decir: no, este es el precio que yo tengo que cobrar por este trabajo, ustedes empiezan a pedir rebaja. Bueno, él le va a rebajar, puede ser que le rebaje $500,000 de colones, pero ¿a qué le rebaja $500,000 de colones? A su mano de obra. Se la está rebajando en calidad de varilla, se le está rebajando en calidad de cemento, y eso lo pone usted en situaciones de vulnerabilidad. Entonces es muy importante respetar todas las disposiciones de la construcción sismo resistente para que no nos veamos expuestos por nuestras propias decisiones. Les decía que la condición sísmica de Costa Rica es muy complicada, mucho más de lo que habíamos visto antes, que estamos hablando entonces de que tenemos una placa de Cocos, tenemos una placa del Caribe, que era lo que ya sabemos, una zona de subducción, pero ahora ya estamos hablando entonces de la microplaca de Panamá, algo bien interesante. Entonces resulta que la placa Caribe en realidad se está dividiendo, o está dividida en dos: la placa Caribe y la microplaca de Panamá, que es justo sobre Costa Rica, que se divide, ¿verdad? Entonces encontramos un cinturón deformado, el cinturón deformado de Panamá y el cinturón deformado del centro de Costa Rica, que pasa por la zona montañosa y que está que es como una zona de incipiente que tarde o temprano se va a convertir en una fosa de zona de subducción, pero que por ahora nos define una condición sísmica muy importante, y además, para complicar todavía más la cosa, si se fijan en la península de Osa,
la península de de Nicoya. No, al sur, ¿cómo se llama? La de... A Punta Úrica. Punta Úrica, gracias. Si nos vamos a Punta Úrica, ustedes verán ahí en Punta Úrica que hay un límite triple, donde está la placa de Nazca, la placa de Cocos y la placa de Panamá, ¿verdad? Yo solo les digo, bien, nos tocó vivir en este entorno y por consiguiente, lo primero, conocerlo científicamente, saber qué esperar de él y luego planificar dónde vamos a construir, cómo vamos a construir y estar preparados. De aquí yo creo que lo que vale decir de nuevo es que son las fallas locales, las que en el caso de Costa Rica provocan magnitudes de entre 5 y 6.5 ml, Mercalli, la otra es MW, que es momento magnitud, con focos superficiales. Entonces podemos esperar sismos superficiales de magnitud que podría considerarse no muy alta, pero que son capaces de disparar deslizamientos y de botar estructuras. Y tenemos un sistema de fallas regionales, fallas larguísimas que cruzan buena parte del territorio, que son principalmente de tipo inverso y de rumbo, o sea, las que se corren o las que se meten una dentro de la otra. Y también tenemos una zona, una trinchera, una zona de venue con sismo con capacidades sísmicas de 7.7, lo cual implica entonces que tengamos diferentes fuentes sísmicas que tenemos que considerar cuando hagamos los estudios de riesgo sísmico. En el caso del vulcanismo, ahí está el vulcanismo y la sismicidad. Entonces, de nuevo, el vulcanismo y la sismicidad tienen un patrón. Ese patrón es más o menos lineal y es el reflejo de lo que está por debajo. Ahora, ustedes ven que hay una parte ahí media oscura, como un gap, ¿no? Como que faltan sismos y vulcanismo en la parte de la cordillera de Talamanca, y es el resultado de que la subducción en este caso ya de la placa de Cocos tiene diferente ángulo de subducción, un ángulo más vertical en la parte norte y un ángulo más superficial en la parte sur. Entonces, al subducirse con bajo ángulo, el resultado es que no alcanza las profundidades para hacer una fundición parcial del magma, y entonces no se genera el magma y no tenemos un sistema volcánico al sur de Costa Rica después del volcán Iguazú, sino que lo que tenemos ahí es una zona volcánica de levantamiento, pero no hay vulcanismo. Sí hay sismicidad asociada a las fallas locales, y ya sabemos que por ejemplo, en ese recuento histórico tenemos también el terremoto de Limón, pero no aparece centrado en Limón porque el epicentro no estuvo en Limón, sino en el Valle de la Estrella, como ustedes pueden ver ahí, donde dice 1991. Entonces vean que otra vez, dónde se siente y cómo se siente depende también de las condiciones locales y no solo de la distancia del epicentro. Un trabajo muy interesante que hizo la Universidad de Costa Rica con un equipo centroamericano desde CEPREDENAC, es y para todos los países de América Central, estos mapas de peligro sísmico, donde tenemos ahí las magnitudes posibles se dan en Gales, que es una medida de la energía liberada, y tenemos, digamos, ya claramente definidas como áreas de mayor potencial sísmico, y que claramente uno puede saber dónde está viviendo, o sea, la zona de mayor potencial sísmico o la zona de menor potencial sísmico de Costa Rica. Pero nuevamente esto es un estudio regional, porque ustedes ven a Limón ahí, que sale en una zona amarillita, y uno diría, bueno, me voy para Limón, pero acaba de ocurrir el terremoto de Limón, porque nuevamente hay que estar claros en las condiciones locales. Entonces, en Limón hay condiciones que permiten una amplificación de onda, licuefacción y una serie de cosas, que fue lo que vimos la vez pasada. En el Valle Central, usted puede decir, bueno, el Valle Central está en rojo, sí, está en rojo, y además súmele a eso una topografía terrible, y súmele eventos meteorológicos que están constantemente saturando, inundando y destruyendo la infraestructura. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir en ese entorno? Ese es el reto, adaptar la sociedad a la amenaza para disminuir el riesgo, disminuir la exposición, disminuir la vulnerabilidad. Un zoom sería el Valle Central, y ustedes ven el Valle Central lleno de fallas, y además ahí pueden ver algunos agrupamientos de sismos. Este mapa lo hicimos para otro estudio. Lo que ven en verde son sismos históricos importantes mayores de 5, y también vemos cierto patrón, ¿verdad?
Entonces quiere decir que hay fallas que producen más sismicidad que otras, hay fallas que históricamente están generando sismicidad, pero que también hay diferentes potenciales sísmicos dependiendo de donde uno se ubique. Este estudio lo hice para el cantón de Poás y fue un escenario sísmico potencial, un sismo de 6.7 momento magnitud a 7 kilómetros de profundidad, 6.7 kilómetros de profundidad, y vean por ejemplo que sale muy expuesto la parte del volcán Poás. Afortunadamente esa es una zona protegida, eso es una decisión inteligente que tomaron nuestros abuelos de proteger la cima de los volcanes. Primero porque hoy resultó ser el gran invento que nos trajo todo el tema de la ecología y el turismo ecológico, pero fundamentalmente porque nos alejó de las zonas que volcánicamente tienen mayor potencial. En otros países hay poblaciones insertas dentro casi de las zonas cratéricas, ¿verdad? Costa Rica tiene la ventaja de que no, pero igual toda esa zona son zonas lecheras o cafetaleras o de diferentes usos que también se ven expuestos, y ahí ustedes pueden ver la ciudad de San Pedro, que se ve como un punto pero que abarca, son unas zonas que si usted pone la ciudad completa hay unas zonas que quedan en lo rojo, ¿verdad? San Pedro de Poás, entonces hay que, lo que les decía, lo local y lo regional. Usted puede estar bien regionalmente, pero localmente usted puede estar en un suelo inadecuado, y sobre eso tenemos que planificar, hacer ordenamiento del territorio. Y para ir cerrando ya con el tema del vulcanismo, entonces dijimos que el vulcanismo efectivamente sigue el mismo patrón, que son los bordes de placas. El vulcanismo se asienta principalmente en zonas de subducción. Hay varios tipos de vulcanismo. El vulcanismo voy a regresar un momento al anterior, el vulcanismo de zona de subducción, que es el que ya conocimos y acabamos de describir. El vulcanismo de valle de fractura, que es cuando dijimos que un continente se está rompiendo, entonces provoca una serie de fracturas o zonas de fracturas donde empiezan a aparecer volcanes, que ya vimos un ejemplo en las ilustraciones. Y el vulcanismo de punto caliente, que ya lo explicamos, que es el caso de Hawái. Aquí lo tenemos en la ilustración. Entonces tenemos el vulcanismo de hotspot o de punto caliente, que es el caso de Hawái. El vulcanismo que se da como resultado del rompimiento de la placa, la expansión, la creación de nueva corteza. El vulcanismo en zona de subducción, entonces vulcanismo convergente, vulcanismo en zona divergente y punto caliente. Y todos tienen un patrón que refleja lo que está sucediendo por dentro. Entonces cuando hablamos de volcanes hablamos nuevamente de riesgo volcánico, pero ese riesgo volcánico está asociado a, uno, la exposición. Esa es la Ciudad de México y ese es el Popocatépetl. No me digan que no esté expuesta. Y si yo les puedo cambiar esa foto y poner ese Valle Central, y atrás ponen ahí el Irazú y del otro lado el Poás, la misma situación, ¿verdad? Entonces ya estamos en situación de exposición. Yo no me imagino que podamos mover la ciudad de San José, que se vio muy afectada en la actividad sísmica de 1963-65 con enormes cantidades de ceniza. Imagínense eso sobre la actividad económica hoy de San José, el aeropuerto internacional de Santa María, todas estas cosas, cómo nos va a afectar. El tema de la salud, ¿verdad? Cómo afecta esto a la salud pública y con la cantidad de personas que somos hoy. Acuérdense que en Costa Rica el 60% de la población vive ahí, en el Valle Central, y el 75% de las actividades productivas del país se concentran en una zona expuesta al vulcanismo. Es el tema de que somos vulnerables, estamos expuestos, estamos en una zona de riesgo, pero si queremos hacer algo tenemos que cambiar el modelo de desarrollo y no solamente tomar algunas medidas para prepararnos para cuando ocurra el evento. Un ejemplo histórico, ¿verdad? La ciudad de Pompeya, que fue destruida en el año 79 por el volcán Vesubio, y a mí me encanta esa historia porque ya es el primer relato de cómo desconocer el medio en el que usted tiene lo pone en situaciones de alto riesgo, usted no sabe que está expuesto. Esa ciudad fue totalmente sepultada, ustedes saben que hay personas que quedaron petrificadas muy bien allá adentro, y que hoy es un laboratorio viviente de lo que puede suceder. Bien, entonces la actividad volcánica es fuente de múltiples amenazas, porque el vulcanismo no es solo ceniza, sino que son una serie de cosas, y su impacto sobre la gente está en función de la localización y la densidad de población, y también de la importancia económica de las actividades que se desarrollan ahí. Y los volcanes también pueden ser, y eso es muy importante,
los volcanes no los vemos en Costa Rica como algo malo, es como algo bueno, porque vamos a hacer turismo al volcán, porque hay aguas termales, porque hay lagos, porque lo generan el recurso hídrico, biodiversidad. Bueno, entonces el tema no es, lo malo no es que exista el volcán, lo malo es que no sepamos adaptarnos a vivir cerca de un volcán. Entre las amenazas volcánicas podemos citar entonces los flujos piroclásticos, que son esas nubes de cenizas que van para abajo en lugar de ir para arriba, la caída de ceniza, la lava, decirles que siempre, como vemos las películas y los documentales de Hawái, siempre nos preocupamos por la lava, pero en general la lava viaja muy despacio, entonces no es un tema muy preocupante. Las proyecciones balísticas, que se trata de grandes rocas que son lanzadas al aire, algunas incandescentes, los gases volcánicos que pueden ser muy tóxicos, especialmente cerca del volcán, la sismicidad que se asocia, que en Costa Rica no es muy alta, pero que podría ser un problema, y los lahares, que son los flujos de barro que salen de las paredes del volcán, producto de la combinación entre mucho material no consolidado y grandes cantidades de lluvia agua, que terminan haciendo una corriente de barro y destruyendo todo lo que se encuentra a su paso. Este es un ejemplo de un flujo piroclástico. Entonces, ¿qué es un flujo piroclástico? Es una nube densa de ceniza que baja y va destruyendo todo a su paso. Los flujos piroclásticos entonces son responsables de más del 70% de las muertes. ¿Por qué? Porque son instantáneos. Ahí lo importante entonces es no haberse expuesto. Si usted está expuesto, es muy poco lo que puede hacer, no puede prácticamente ni evacuar. La gente muere por una combinación de quemaduras, asfixia, no puede respirar. Les decía, la lava es muy destructiva, pero en general la lava sigue caminos más o menos fáciles de entender porque está relacionado con la topografía y viaja muy despacio, y en Costa Rica la composición del magma hace que sea viscoso y viaje pocos trechos en general. Ya habíamos hablado de la proyección balística, entonces depende de donde usted viva, le puede caer una piedra, por llamarlo de una manera, pues se llaman piroclastos, que está incandescente y que le puede destruir la casa, y hay casos de gente que le ha caído en el carro, en la casa, en la cabeza, y son muy mortíferos si usted está muy cerca, entonces depende de la exposición. La ceniza no, la ceniza tiene un rango en el que se expande muchísimo y provoca daños muy lejanos, no solamente en la zona próxima al cráter. Entonces tenemos que, como sociedad, nosotros tenemos el Irazú, el Poás, el Turrialba, con enormes potenciales de lanzar ceniza, y tenemos que aprender a adaptar el uso del suelo y la construcción, especialmente de vivienda, a estas cantidades de ceniza que potencialmente pueden caer. O sea, elevar la pendiente de los techos. ¿Eso qué significa? Que el techo es más caro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no quiere invertir, o que las normas no cambian en las zonas de mayor exposición. Digamos, se identifican las normas de mayor exposición y decir, ok, quiere vivir aquí, entonces tiene que construir con estas condiciones, porque a usted lo podemos sacar, pero su casa no. Y cuando su casa se pierda, usted va a ir a decirme, déme una casa nueva, porque perdí mi casa. Luego tendríamos, bueno, aquí hay un ejemplo de todo lo que puede hacer la ceniza: colapsar techos, carreteras, provocar que se queme toda la agricultura, que se muera el ganado se come la ceniza y muere de diarrea. Los motores se dañan, las computadoras se dañan, las comunicaciones radiales se afectan, la gente sufre de problemas respiratorios. Bueno, todo eso por dicha no hemos vivido en pequeñito en Costa Rica, pero podría suceder algo mucho peor. Se pueden contaminar las fuentes de agua, se desploman las estructuras por el techo. La aviación tiene un efecto enorme sobre la aviación, y eso en un país como el nuestro, donde la mayor fuente de ingresos, de divisas, es el turismo, no puede darse el lujo de que no pueda recibir turistas. Se pierde el manejo de las comunicaciones. Los gases son un problema principalmente cerca del volcán, pero los gases pueden viajar, lo que llamamos a través de estas plumas, y pueden ir a afectar otras áreas más distantes del volcán, provocando la lluvia ácida. Bueno, para concluir, entonces, tenemos, bueno, se me olvidaban los lahares, ¿verdad? Los lahares, ahí tenemos el caso del Nevado del Ruiz, que provocó el lahar de Armero, la ciudad de Armero. Esa ciudad, murieron 25.000 personas en un instante. Vean la ciudad antes y vean la ciudad después.
¿Cuál es el problema? El volcán siempre estuvo ahí, el potencial de estos eventos se conocía científicamente, pero la ciudad no fue planificada, estaba expuesta y no estaba preparada. Entonces es muy importante de nuevo prepararse para la evacuación, tener preparación comunal, saber qué tiene que hacer, tener preparados los alimentos, porque aquí el problema es que solo cuando nos dicen que esté preparado, usted alista el maletín, pero resulta que nadie le va a decir cuándo va a ser el próximo sismo, ni cuándo va a ser la próxima erupción volcánica, entonces usted ya tiene que estar preparado, no esperar que alguien le diga que esté preparado. La población debe conocer las rutas de evacuación, los puntos seguros, y también es muy importante conocer, estar al tanto de lo que las autoridades informan sobre el tema. Esto también, cuando la gente es evacuada, porque a veces es necesario evacuarla, hay que considerar que van a estar medicamentos, comida, alimentos, y eso siempre provoca problemas, porque en el caso del volcanismo no se sabe cuánto tiempo tiene que estar evacuado, cuándo va a cesar la actividad volcánica. La mayoría de las erupciones no ocurren espontáneamente, eso en el caso de las erupciones nos permite hacer pronósticos y alertas bastante eficientes. A través del monitoreo sísmico se monitorea la actividad sísmica, la deformación de la estructura volcánica, la temperatura, los cambios en la composición química. Hay ciertos indicadores que nos dicen que se aproxima una erupción, sin embargo aún no tenemos la capacidad de decir va a ocurrir la erupción. Por eso es mejor apostar por la planificación en el uso del suelo, en lo que hoy llamamos ordenamiento del territorio, restringiendo las zonas urbanas para evitar que estén en zonas de alta amenaza, preparándonos con planes de emergencia en las zonas que están mal ubicadas y tratando de hacer zonificaciones para entender cómo adaptar la construcción a la amenaza específica que se tiene tanto para la sismicidad como para el vulcanismo. Por ejemplo, fue un mapa que elaboré para el volcán Poás, que nos indica cuáles son las zonas de mayor peligro volcánico, y ya sabiéndola, pues el tema es cómo incorporar esto en el ordenamiento territorial. Una reflexión final: ¿de qué manera se adapta el ser humano a las condiciones sísmicas y los paisajes volcánicos existentes? Bueno, primero conociéndolas, apreciándolas, incorporándolas en el modelo de desarrollo, y nosotros incorporando la cultura de la prevención a nivel de familia e individuo, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Barrantes por esta explicación acerca de esta relación que existe entre el vulcanismo y las placas tectónicas. Para finalizar esta actividad vamos a hacer un ejercicio de reflexión, de análisis, en el cual los compañeros Marvin y Laura van a plantear una serie de interrogantes, de preguntas al doctor Barrantes, con el fin de intentar discutir un poco lo que nos planteaba él en su exposición. Nuestro enfoque va a ser eminentemente pedagógico. Yo invito a que vean esta conferencia, esta charla con mucho detenimiento, desde dos ámbitos, ¿verdad? Desde los peligros que nos acechan en el lugar donde vivimos, cercanía o lejanía de los distintos paisajes volcánicos que existen en nuestro país, pero quiero llamar la atención en algo que es importante desde el punto de vista curricular y pedagógico. Don Gustavo nos aporta una diversidad de materiales, llámese gráficos, cuadros, mapas, fotografías, imágenes relacionadas con la temática objeto de estudio. Cuando nosotros desarrollamos una clase de geografía, tenemos que presentarle a los muchachos una diversidad de materiales. Pero la idea es no solo presentárselas, sino también ojalá que los muchachos indaguen, ¿verdad? Por medio del uso de la tecnología, y seleccionen este tipo de materiales para que ellos reflexionen en el seno del aula, más con los nuevos enfoques pedagógicos que promueve el programa de estudio. También don Gustavo clarifica un marco conceptual y explicativo del tema que nos tocó estudiar el día de hoy, basado en investigaciones recientes en este ámbito. Es decir, no solo es el uso de una diversidad de materiales didácticos, también tenemos que accesar unos contenidos muy actualizados y también producto del saber que se construye en las principales universidades del país, sobre todo aquel saber que
que nos interesa a nosotros, aquel saber cultural que nos interesa a nosotros como Ministerio de Educación Pública, para la toma de conciencia y para los señalamientos que nos hacen los distintos especialistas. Desde el punto de vista pedagógico, siempre es importante cuestionarnos lo siguiente: ante los distintos peligros, ¿verdad?, a que nos enfrentamos día a día en el paisaje donde habitamos, quiero plantear una serie de interrogantes. ¿Cómo aprender a observar? ¿Cuál es la importancia de la observación? Es decir, ¿qué debemos observar en el paisaje de la comunidad donde vivimos? Si eventualmente no tenemos las herramientas que don Gustavo nos ha aportado. ¿Cómo saber, si habitamos en un sitio donde es peligroso y tenemos que vivir? ¿Cómo saberlo? Si donde yo habito es peligroso o no es peligroso. ¿Por qué es importante tomar conciencia de los peligros que nos acechan en el lugar donde habitamos? Esos serían los planteamientos que querría plantear, pero de ahí la observación, ¿verdad?, como una herramienta de geografía. Bien, me gustaría a esta aporte que nos hace el compañero indicar que si bien el vulcanismo y la sismicidad son dos temas muy relevantes en un país como Costa Rica, lo que hemos visto últimamente es que lo que nos está agobiando son los deslizamientos y las inundaciones, y que son mucho más obvios, ¿verdad?, y que podemos observar señales mucho más claras en el paisaje. La llanura aluvial, la zona con pendiente y ciertos materiales, no tan resistentes, más blandos, descompuestos en el tiempo, con una gran cantidad de humedad. Entonces, podemos observar algunas señales en campo para este tipo de eventos que son muy frecuentes y que debemos prestarle mucha atención, y no solamente quedarnos en aquellos eventos que son más llamativos desde el punto de vista de la extensión del daño. En el caso de los deslizamientos, por ejemplo, podemos encontrar vegetación que tiene inclinación, grietas en el suelo, acumulaciones de material en el pie de la loma. Podemos encontrar también algunas estructuras que se van rompiendo cuando están sobre una masa que se está deslizando, como es el caso de la famosa iglesia de Piscal, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente hay señales. Cuando usted vive en su casa y nota que el piso de su casa se está rompiendo, bueno, podría haber sido mal construido, o podría estar en una zona apropiada. Debería usted ir a ver por fuera de su casa si hay otras señales, si hay otro agrietamiento, si hay árboles que se están corriendo, si encuentra una corona o una zona que es más o menos redonda, que es el inicio del deslizamiento, y prestarle atención y llamar a las autoridades del tema para que le digan si usted efectivamente está en una zona de peligro y qué hacer en su caso. Las inundaciones, bueno, si usted evidentemente vive cerca del río, está expuesto, ¿verdad? Ahora, si el río tiene terrazas, hay ríos que tienen diferentes niveles de terraza, donde usted puede estar relativamente cerca, pero está en un nivel de terraza alto, entonces está menos expuesto que el que está en un nivel de terraza bajo. Si ustedes ya le dijeron que viene un sistema ciclónico o que viene un frente o alguna cosa, pues si usted vive en una zona plana y sabe que se inunda constantemente, pues ya debería saber cómo actuar, porque usted sabe dónde está expuesto. Y lo más importante de todo, a mi juicio, rescatar la memoria histórica que se tiene en las comunidades, porque en las zonas que se inundan son las zonas que se han inundado siempre, no empezaron a inundarse. Usted le pregunta a los abuelos y le van a decir, sí, aquí hasta ahí llegaba el agua. De repente el agua ahora llega más cerca o más alto, pero es producto de que empezamos a impermeabilizar y a fomentar la escorrentía superficial. Entonces llega más agua más rápido y se incrementa la inundación, pero son las mismas áreas que siempre se han inundado o se está extendiendo la área de inundación. Y por ahí, entonces, en el tema, por ejemplo, de los deslizamientos, si usted se pone a pensar, hay gente en la comunidad que sabe que ese cerro habían ocurrido deslizamientos en el pasado, pero alguien no lo sabía, compró el cerro y empezó a construir una casa. Entonces es muy importante este enfoque comunal
de la gestión del riesgo como una gestión de su lugar donde viven, conocerlo, conocer las amenazas y prepararse. Ahí rescatamos algo muy importante, ¿verdad? Desde el punto de vista pedagógico, el saber de nuestros abuelos. Y que debe ser un elemento para los profesores, a la hora de revisar estos temas, siempre hay la posibilidad de que los jóvenes, los estudiantes, vayan a entrevistar a sus abuelos, ¿verdad? A sus familiares, o a los miembros más con cierta edad, como yo, de la comunidad, que pueden aportarnos una serie de información sobre la ocurrencia de una variedad de eventos en la comunidad. Yo quisiera agregar nada más, no quiero preguntar porque creo que la forma en la que Gustavo ahondó en el tema es más que enriquecedora, pero sí ahondar en dos aspectos que Marvin mencionaba hace un ratito. Si ustedes se dan cuenta, compañeros, el enfoque que nos trajo el doctor Gustavo no es un enfoque solamente teórico respecto a una serie de saberes que ya están contemplados en el programa de estudio. Es un enfoque de una geografía problema. ¿A qué me refiero con eso? Que más allá de entender qué es una placa tectónica, cómo se mueve, qué es un movimiento divergente o demás, él lo que buscó fue acercarlo a una realidad que es la realidad que tienen nuestros estudiantes en el aula. Por eso, como dice Marvin, la importancia de acercar, como lo hizo Gustavo, esos conocimientos a nuestros estudiantes. ¿Cómo lo hacemos? A través de una serie de insumos, como lo es este video, recortes de periódicos, videos y demás, que puedan o que ayuden al estudiante y al mismo docente a ilustrar estas temáticas y a tener ese conocimiento básico para poder abordarlo en el desarrollo metodológico. Además de lo, como decía Marvin, del conocimiento que tiene que tener el docente de una serie de conceptos básicos, mínimos, esenciales para lograr que el estudiante entienda estos conceptos. Y si quiero llamar la atención en algo que se dio a lo largo de este video. Si ustedes se dieron cuenta, Gustavo no solamente iba haciendo referencias, sino la gesticulación, los movimientos de manos para referirnos a cómo se dan esos movimientos de placas o demás, ayuda muchísimo a que el estudiante no solamente visualice, sino que entienda estos conceptos. Entonces la invitación, como lo decía Marvin y también lo hizo de manera reiterada Gustavo, el documento, en este caso el programa de estudio, viene con una serie de conceptos básicos que nosotros como especialistas en el aula tenemos que conocer. Pero también no nos podemos con los conceptos que trae el programa, trasladémoslo a la realidad inmediata que tienen nuestros estudiantes. De lo contrario, ellos jamás van a lograr apoderarse o empoderarse de esos conocimientos, ni los van a lograr hacer prácticos. Y de ahí para mí la riqueza de esa exposición que Gustavo nos vino a dar, de lograr entender que la geografía no es estática, todo lo contrario, es una geografía dinámica, activa, problematizadora, que nos tiene que llamar la atención a cómo nosotros no solamente decir esta es la situación, sino también buscar soluciones. Por eso incluso, además de lo que decía Marvin, busquemos la legislación reciente que decía Gustavo, que nos habla la Comisión Nacional de Emergencia respecto a la prevención de desastres. Busquemos normas internacionales que nosotros podamos adoptar y desde nuestros centros educativos, cualesquiera que sea, nosotros también podemos hacer propuestas interesantes. Por lo demás, gracias Gustavo, qué interesante y qué enriquecedora tu charla. Don Gustavo, quiero hacerte entrega de este libro que se llama Guanacaste, Región e Historia. Es una compilación de artículos que hizo Rodolfo Núñez Arias, historiador de allá de Santa Cruz, y Arnaldo Rodríguez Espinosa, asesor regional de Cívica de Desamparados. Ahí viene un artículo muy interesante de un historiador que se llama José Daniel Fit, que es colega de ustedes allá en la Universidad Nacional. A manera de agradecimiento, muchas gracias.
Parte de la Asesoría Nacional de Estudios Sociales queremos agradecer al doctor Barrantes la gentileza de acompañarnos y de compartir sus investigaciones, sus saberes con nosotros, dándole un enfoque pragmático a una temática que realmente es fundamental en el acervo no solamente cultural, sino cotidiano de cada uno de nosotros como ciudadanos de un país que se ubica en una zona sísmica por excelencia. Agradecerles desde luego también a ustedes la gentileza de seguir esta serie de grabaciones que hacemos con el fin de colaborar en ese proceso de acompañamiento, en el desdoble pedagógico que ustedes realizan en las aulas. Los invitamos para que la próxima semana nos acompañen en otra grabación en la cual vamos a atender temas atinentes al programa de estudio que entró a regir desde el año pasado y que este año lo hace en varios niveles. Muchísimas gracias también a los compañeros asesores nacionales y los invitamos para una próxima ocasión en que nos reunamos a debatir temas sobre los estudios sociales.